En el día en el que Pedro Sánchez inicia sus vacaciones, coincidiendo precisamente con la publicación del diario económico más prestigioso e importante en el mundo entero, como es The Economist, señalando que Pedro Sánchez solamente tiene dos salidas, o dimitir o convocar elecciones, Vicente Vallés le amarga, como quien dice, esas vacaciones desde luego no bien merecidas, porque la pregunta no es que se permita el lujo de irse de vacaciones, sino que la pregunta es cómo Pedro Sánchez puede conciliar siquiera el sueño. Como digo, el prestigioso periodista le pone de vuelta y media en su telediario de las 9, pero quédate hasta el final porque lo que viene después de Vicente Vallés es todavía si cabe más importante. Por primera vez la corrupción no le rodea, no le hace la silueta como las películas con tiros, no estamos hablando de su mano derecha, tampoco de su esposa, ni siquiera de su hermano. Estamos hablando de la presunta corrupción de todo un presidente del gobierno, destapado por una persona que ha sido la avanzadilla en todas y cada una de las informaciones referentes a las cloacas del partido. El gobierno empieza sus vacaciones de verano asumiendo una baja importante con el coste político que eso pueda tener. Se ha visto obligado a dimitir el hombre elegido por Moncloa para dirigir la parte de la reconstrucción de Valencia que corresponde al gobierno central. Y el hombre que van a ver, José María Ángel, sumaba la doble condición de dirigente del PSOE valenciano, como presidente del partido, y de comisionado del Gobierno Central para la Reconstrucción, nombrado por Moncloa. Hoy ha abandonado esos dos cargos. Por tanto, Moncloa deja caer a su hombre en la reconstrucción de Valencia, a la persona que sometía a marcaje a Carlos Mazón. Y el motivo es, una vez más, un currículum inflado, aunque en este caso, para ser precisos, estamos ante un supuesto más grave, la presunta falsificación de un título académico. Él lo niega, pero esa negativa no ha sido suficiente para recibir el apoyo de Moncloa, donde están más ocupados con asuntos muy complejos como la situación del fiscal general del Estado o como el caso Koldo. Otra noticia del día nos remite de nuevo a los tribunales. Un juez cita como imputada a Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE. Será el próximo mes de noviembre. Leire Díez se hizo conocida después de la publicación de unas grabaciones en las que se evidenciaba su intención de buscar datos comprometedores contra la Guardia Civil por investigar los casos de corrupción del PSOE. Para ello se reunió con varios empresarios investigados por la Audiencia Nacional. Y lo hizo en el despacho de Jacobo Teijelo, actual abogado de Santos Cerdán. De hecho, Leire Díez reportaba ante Cerdán. Díez ofrecía beneficios procesales a cambio de información. Ahora la justicia va a investigar a Leire Díez por dos presuntos delitos. Dice el juez en su auto que la actuación de Díez puede encajar en el tráfico de influencias, que es la venta de influencias reales o presuntas para obtener de la administración una actividad ventajosa. También en el delito de cohecho, que supone ofrecer dádiva de un particular a una autoridad para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo. Leire Díez reportaba a Santos Cerdán. Ahora Cerdán está en prisión por el caso Koldo y hoy se ha conocido nueva documentación aportada al Tribunal Supremo en la que se desvela que otro familiar de Santos Cerdán cobró también de una de las empresas que está en el centro de la trama, Servinavar. Se trata de su cuñado Antonio Muñoz Cano, que en 3 años cobró algo más de 61.000 euros. Fuentes de la defensa de Santos Cerdán señalan que cobró por trabajos de albañilería para la constructora. El caso del cuñado se suma al de la hermana de Cerdán, que también cobró de Servinavar. Asegura que fue así porque hizo trabajos para la empresa. A ver, el apoyo de PP1 a Pedro Sánchez, hay que entender que Pedro Sánchez es un caballo perdedor. Ha sido un perdedor en el Ayuntamiento de Madrid, ha sido un perdedor en todo, es un secundón, es un fracasado. Es un tipo que lo que tiene es un enorme respaldo económico porque tiene una financiación inagotable del suegro, que es lo que le ha hecho medrar en política, porque hay que pensar que él tiene un doctorado que es mentira y la mujer, que es otra fracasada de la vida, pues la hace en catedrática siendo todo falso. Pero hay que entender el momento en el por qué sale ahora esto. Y es importante verlo. El momento de sacar esto es básicamente porque, si os dais cuenta, el votante socialista tiene una absoluta tolerancia a la corrupción económica. O sea, lo toman como algo normal, natural, inevitable del ser humano, la corrupción. El 70% del voto del Partido Socialista es femenino. El 80% del voto de Sumar o de Podemos es femenino. Solución, pues hay que retomar esto, que es algo más que sabido, archiconocido, del tema de la prostitución, etcétera, porque esto sí que le va a dañar el voto al Partido Socialista. Básicamente. Entonces, creo que está bien enfocado en cuanto a política, pero si queréis os cuento una cosa, la gente nos ha parado en ese detalle, que seguramente lo habéis visto nunca en prensa. Cuéntenos usted. Si podéis compartir esa página que os he puesto ahí abajo. No la podemos compartir, pero dígalo en alto. Vale, pues veréis. ¿Cómo se llama el hermano de Begoña Gómez? Es Miguel Ángel Gómez Fernández. ¿Sí? Él está en la empresa Vancouver Media. ¿Sí? Ha habido muchos artículos hablando de que Vancouver Media es la empresa que se utiliza para la Casa de Papel, es la empresa que se utiliza asociada a otras empresas cinematográficas y de productos y de efectos especiales y otras cosas que se utilizan para el documental del propio Pedro Sánchez, que contrata a su propio cuñado. La gente puede buscar Vancouver Media para ver exactamente dónde va, las empresas con las que participa, y hay que pensar en otro producto que ha salido aquí. Nos olvidamos de que la máquina mediática que envuelve a Pedro Sánchez es inmensa. ¿Quién fue el encargado de promocionar los libros
¿quién fue el encargado de colgar de un aerogenerador a Pedro Sánchez para darlo a conocer al mundo? No, el señor Jesús Calleja. El señor Jesús Calleja tiene una empresa que es Zanscar. Una empresa que generaba menos de 300.000 euros y que pasa a generar 7 millones de euros. Jesús Calleja es un peluquero con un gusto sexual más que definido. Otro de los que pasaba por allí. Este señor tiene socios en empresas de energía renovable que tienen cargos en más de 2.000 empresas cada socio. ¿Qué negocio ha impulsado monstruosamente a base de financiación pública el gobierno del Partido Socialista? Las renovables. Pues fíjese que el señor Calleja, que es el gran promotor de Pedro Sánchez, ese que decía que la guinda del pastel es que incluso había un astronauta, pues, amigo de toda la vida, es el que le blanqueó, como no, al señor encargado de contar los tantos por ciento de fallecidos en pandemia, que se lo llevó 2 veces de vacaciones a hacerle unos reportajes muy bien pagados. Por cierto, tiene mucho que ver las energías renovables y la televisión con todo lo que es el producto de Pedro Sánchez. Si buscáis un informe, y os lo voy a leer tal cual, de la Fundación SEPI, la SEPI es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Hay un pliego de condiciones para la enajenación de un local en la calle Quintana número 2 de Madrid, que es propiedad de la Fundación de la SEPI. ¿Correcto? ¿Dónde está cita la empresa de Miguel Ángel Gómez Fernández Vancouver Media? Increíble, que nos está usted contando. En la calle Quintana 2 de Madrid, propiedad de la SEPI. Un ático, o sea, una propiedad inmensa que era de Sabiniano. Más de 2 millones de euros tienen la culpa. Entonces, cuando se empieza a tirar de verdad el hilo de todo esto, cuando de verdad empieza a tirarse el hilo, porque la gente que tiene que entender que la UCO tiene ante sí una monstruosidad de entramado de corrupción, que la gente se piensa que la política es un microondas y que las investigaciones son ixofactas. Esto no sucede así. En los entramados empresariales, personas como los socios de Calleja, que tienen más de 2.000 empresas cada uno, y esas 2.000 empresas, pues no nos olvidemos que el señor Víctor de Aldama, uno de los muchos negocios que tenía, por ejemplo, la de bocatería, o tenía clínicas de retoques estéticos, de ahí el aspecto reluciente de Begoña y de Pedro Sánchez. Aquí hay un entramado monstruoso, y si la gente de verdad quiere seguir el hilo de todo esto de las saunas, va a ver cómo los locales, una vez que se abandona Sabiniano, algunos de esos locales terminan por convertirse en empresas que van a dedicarse a los efectos especiales de las series que va a contratar la televisión española, donde va a estar el hermano de Begoña, donde va a aparecer Jesús Calleja. O sea, que tanto el hermano como Jesús Calleja estarían salpicados en esos temas, ¿no? Bueno, lo del hermano es una cosa que es voz populi, y yo por eso entiendo que ahora se retoma el tema de las saunas, básicamente porque lo que le va a castigar el voto al Partido Socialista va a ser el feminismo, básicamente. Porque ya el tema económico se ha dado cuenta de que aquí hay unas tragaderas inmensas. El español asume como algo normal el tema de la corrupción económica. Tomamos muy mal, preferimos antes corrupción económica que unos cuernos. Y esto siempre el amarillismo y toda esta prensa ha sentado peor. ¿Y por qué cree usted que cuando el señor Villarejo hace ese informe en el 2014, lo deja a la Secretaría de Interior, no se toma actuaciones con lo que se está contando? Porque lo que se está contando son delitos muy serios, chantajes, posible prostitución de menores, presuntamente dinero negro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué cree que en ese momento no se va contra Sánchez? Porque se ve desde el minuto 1 que es un tipo muy peligroso. A ver, si buscáis las ubicaciones respecto a los ministerios y buscáis las ubicaciones, yo hice de esto un programa en el año 2021, explicando las ubicaciones donde estaban estas saunas y estos locales de contacto. ¿Qué pasaba por ahí? O sea, la mitad de los políticos independentistas que se han rendido a Sánchez eran clientes de las saunas. Entonces estas grabaciones, muchos de ellos son hombres casados. Esto ya lo explico porque fíjese que el intento de dar una coartada verosímil a que esto no, que eran saunas donde los hombres estaban los pobres cohibidos por el señalamiento, llegó Bob Pop y dijo, no, yo por 40 euros allí tienes relaciones con un africano. El hermano, o sea, el tío de Begoña está condenado a 3 años de prisión por el secuestrar y forzar mantener relaciones a una chica rumana. Y luego, obviamente, los prostíbulos generan muchísimo dinero negro. Ahora, si vamos a retomar una actividad habitual a la hora de blanquear capitales, lo que antes se llamaba lavanderías, que es lo que utilizaba Al Capone, por eso se dice todavía la expresión de lavar dinero, viene de Al Capone, de tener una red de lavanderías para blanquear ese ingente cantidad de efectivo que tenía. ¿Qué es lo que se hace actualmente para blanquear capitales? Esto se utiliza muchísimo. Es lo que se llama el método del pitufeo. El pitufeo es organizar un crowdfunding o una recolecta de fondos donde las personas van a introducir dinero de forma anónima hasta el punto de que Pedro Sánchez para su campaña electoral recogió más de 128.000 euros.